Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:18, rumbo a las elecciones 2025, nuestro segmento para conocer de cerca las propuestas de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Me parece que es el primer presidenciable en el contexto de la campaña electoral con quien vamos a conversar. La campaña comenzó el domingo. Esta semana ya estrenamos obviamente el segmento. Hemos tenido varios invitados, candidatas a la vicepresidencia. Ya mismo estará también Verónica Silva. Pero hoy tendremos un primer invitado en su condición de candidato presidencial. ¿De quién estamos hablando, Andrea? Es Jorge Escala, pero ¿quién es él? Él es el candidato a la presidencia de Unidad Popular para las elecciones de febrero del 2025. Escala, con más de 30 años como docente, fue líder de la Unión Nacional de Educadores UNE y ha estado vinculado a la izquierda ecuatoriana desde su militancia en el extinto Movimiento Popular Democrático MPD, partido que dio paso a Unidad Popular. Además, su trayectoria política incluye su participación en la Asamblea Constituyente del 2007, donde trabajó en la redacción de la actual Constitución y como asambleísta nacional entre 2009 y 2013. Durante su paso por el Legislativo estuvo en la Comisión de Fiscalización, recordada como Congresillo, impulsó leyes como la de Educación General Intercultural y la Ley de Seguridad para Trabajadores Domésticos, además de liderar juicios políticos a ministros de Educación. Escala es reconocido por su partido por la oposición a políticas que considera neoliberales y por su rol en protestas sociales, siendo investigado en 2022 por paralización del servicio público. Su compañera de fórmula, Pacha Terán, Unidad Popular, lo respalda como el profe presidente. Jorge Escala, muy buenos días, ¿Cómo le va, bienvenido. Andrés? Muy buenos días, gracias por la invitación. Fabricio, de igual manera, ¿Cómo le va, por su profe? sintonía en Radio Armónica. Gracias por invitarme. Gracias a usted por la gentileza. ¿Cómo arrancó usted la campaña? ¿Cómo evaluó esta primera semana de campaña? Bueno, arrancamos con un gran encuentro de hermandad entre los pueblos, entre los hermanos mestizos e indígenas en la provincia de Cotopaxi. Una importante movilización recorrió la ciudad de Pujilí, recibiendo la adhesión y recibiendo, escuchando también a la gente, ¿no? Eso como una expresión de que vamos a construir, a inaugurar el gobierno patriótico, popular y plurinacional, que incluya la presencia de los pueblos y las comunidades en un país diverso, rico en nuestra cultura. Y luego en una movilización también importante, grande, donde nos tomamos prácticamente la avenida 9 de octubre, el 6 de enero en la ciudad de Guayaquil, donde también podemos concentrar a la juventud, a los trabajadores, a los barrios, a los sectores de agricultores, emprendedores, todos respaldando una propuesta de cambio que representa el binomio del profe Jorge Escala y Pacha Terán. Jorge, también inician con una denuncia interpuesta, entendremos, por usurpación y simulación de funciones y por usurpación y retención ilegal del mando. Cuéntanos un poco más sobre esa denuncia, por favor. Bueno, la Constitución establece de que toda persona que esté inconforme o detecte una violación a la Constitución, a la ley, o detecte un delito de carácter penal, tiene la obligación de presentar la denuncia respectiva, y eso es lo que hemos hecho. Es en contra de Cynthia Gilibert. En contra de Cynthia Gilibert y de Daniel Noboa. También de Daniel Noboa. Contra los dos, porque resulta, Andrea, que la Constitución es clarísima. El primer poder del Estado es la Asamblea Nacional, y quien determina la ausencia temporal de presidente o vicepresidente de la República es la Asamblea. No puede ser el presidente Daniel Noboa mediante decreto presidencial número 449, y acto seguido emite otro decreto donde él mismo también se concede licencia, cuando también esa es facultad que tiene el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional.
En vista de que el señor Daniel Noboa, presidente y candidato de la República, se atribuye funciones que son exclusivas de la Asamblea Nacional, hemos presentado esta denuncia en la Fiscalía para que actúe con la misma celeridad que ha actuado respecto a la denuncia que le ha puesto Daniel Noboa al secretario de la Asamblea. Los pájaros contra las escopetas, estimado Fabricio. Ahora, ya que usted entró en materia sobre este tema, le presenta por el tema de la licencia, pero en el decreto ejecutivo 500 no pide licencia al presidente, encarga invocando una causal de fuerza mayor desde mi punto de vista absolutamente discutible, pero no pide licencia al presidente de la República. ¿Cuál es, en ese sentido, si no pide licencia él, de acuerdo al decreto, el contexto de la denuncia que ustedes presentaron? Bueno, él pide licencia para ausentarse por 3 días. Pero no pide licencia. Él lo que dice es, invoca una causal de fuerza mayor y dice, le encargo con base en esa causal la presidencia a la vicepresidenta designada por él, pero no utiliza la palabra licencia. Informa sobre su ausencia, pero ¿no? él es ausencia. En la práctica, claro. Claro. En la práctica está ausente el presidente. Él se concede esa ausencia, que tiene que otorgársela exclusivamente a la Asamblea Nacional. Y él, por lo tanto, en ese momento comete esta infracción que tiene que de manera inmediata la Fiscalía actuar. Como ha actuado, como se ha observado, el día de ayer ha sido notificado el secretario de la Asamblea Nacional, atribuyéndole esta misma figura penal. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido, Fabricio. Si la Fiscalía no actúa y es indiferente, de seguro que el soberano, el pueblo, sabrá expresarse en las urnas para castigar este abuso, esta arbitrariedad por parte del presidente y candidato Daniel Noboa, que es un gesto de desesperación, de mantenerse en el ejercicio de sus funciones de presidente de la República para seguir cometiendo más delitos que el día de ayer. La UNE, por un lado, y mi condición de candidato a la presidencia de la República, también acudimos al Tribunal Contencioso Electoral y a la Contraloría General del Estado, porque ahí está ya se cometió la infracción electoral al no pedirle licencia para poder cumplir su campaña electoral. Mire, Fabricio, yo soy profesor y mi candidatura fue aceptada en el Consejo Nacional Electoral en septiembre y de manera inmediata se determinó que tenía que acogerme a la licencia sin sueldo. Un profesor que gana $900, que es el único ingreso que percibo, y resulta que estoy desde septiembre hasta febrero, serían 5 meses sin remuneración. ¿Qué privilegio tiene el señor Daniel Noboa respecto de otros candidatos y respecto a la ley? Todos tenemos que participar en igualdad de condiciones. ¿Usted cree que participan, que el resto de los candidatos, los otros 15 candidatos presidenciales, otros 15 binomios, están participando en desigualdad de condiciones? Por supuesto, desde el mismo momento en que aparece Daniel Noboa en Carondelet, dando un discurso, arengando a sus afiliados, militantes, y entregando también el muñeco de cartón. Es parte de la publicidad. Hoy está recorriendo el país, entregando obra, está utilizando la infraestructura del Estado. Por lo tanto, de manera inmediata, de oficio, tienen que actuar las autoridades, tanto del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral. Si no lo hacen, son cómplices de este delito, tanto de la infracción electoral como del delito penal de peculado al utilizar o desviar fondos del Estado para otros fines. Bien, vamos entonces también ahora a las propuestas de campaña. Una de las propuestas que tienen ustedes en su plan de trabajo es que el salario básico unificado se iguale al precio, digamos, a la cantidad de la canasta básica, que ahora mismo cerró el 2024 con alrededor de $800. $800 subir. ¿Es posible realmente aquí en el Ecuador hacer eso? A ver, nosotros hemos dicho que vamos a incrementar la remuneración equivalente a la canasta mínima vital,
¿Es de cuánto? Que es de $570. Apenas nos posesionemos en un proceso de progresividad, vamos a cumplir con lo que establece la Constitución, que los trabajadores deben percibir un salario digno. Para verificar que hay un salario de hambre, de angustia, que llena de angustia y desesperación en los hogares ecuatorianos y sobre todo en los trabajadores, es que la canasta básica familiar está por encima de los $800. Y entonces es necesario ir cercando, reduciendo esa brecha entre la remuneración y el alto costo de la vida que está expresada en la canasta básica familiar. Pero qué decir entonces de las empresas, y le reitero, ¿es posible realmente subir el salario básico en estas condiciones? Y luego también, y sobre eso, reforma laboral. ¿Ustedes tienen propuesta para una reforma laboral pensada no solo desde la organización social, sino también con empresarios, sentarse a la mesa con empresarios también? Andrea, México, Colombia y otros países han incrementado el salario básico unificado en la equivalencia a la canasta mínima vital. México, si usted revisa Colombia también, no seremos el único país y no ha ocurrido absolutamente nada. Y en el Ecuador hay condiciones para aquello. ¿Por qué decimos eso? Porque quienes generan el 80% del trabajo en el país, de las plazas de trabajo, no es la gran empresa, no es la gran industria. Y eso hay que tener claridad. Son las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos emprendedores que generan más del 80% de la plaza de trabajo. A ellos, con ellos vamos a trabajar en la medida de establecerle políticas o medidas de compensación. Por ejemplo, tarifa especial en el pago del impuesto a la renta. ¿Por qué no plantear una reducción al pago del impuesto a la renta? También a los pequeños y medianos empresarios, emprendedores que acojan esta propuesta, vamos a plantearle un bono que le podríamos llamar de la producción, con el propósito de que el Estado también pueda contribuir a financiar la nómina. Lo importante es que tenemos que reactivar el aparato productivo, Andrea y Fabricio. El alto costo de la vida, que significa o ha sido plenamente afectado el derecho de los pueblos a tener una remuneración que permita enfrentar la realidad, la crisis que vivimos. El incremento del precio de los combustibles, el aumento del IVA, ha afectado los ingresos familiares. Y por lo tanto se necesita, se requiere, y es parte de inyectar recursos a la economía del país. De tal manera que hay propuestas para reivindicar el derecho de los trabajadores, de los que generamos la riqueza, a que ya puedan ganar, ya deben ganar el salario digno que establece la Constitución. Pero el sector privado seguramente no va a estar de acuerdo con esto. De hecho, y vamos a remontarnos a lo más reciente, ¿no? El último aumento del salario básico unificado, en donde los empresarios, mientras los sindicatos planteaban un aumento, me parece que de $100, hubo una propuesta o alguna otra propuesta, creo que era de $25, los empresarios planteaban un aumento de no más allá de $6. Finalmente, el gobierno decidió un aumento de $10 al salario básico unificado. No terminaría esto de ser un golpe para la economía del sector empresarial privado, porque lo que sostienen los empresarios es que al incrementar de esa manera el salario básico, los hacen menos competitivos e inclusive eso puede provocar reducción de personal, despidos, etcétera. A ver, Fabricio, vienen despidiendo a trabajadores de manera permanente. Se aprovecharon de la pandemia, despidieron trabajadores, se aprovecharon de los apagones y despidieron a 8,000 trabajadores. Son los que tienen subsidios por parte del Estado, 16 compensaciones o estímulos de carácter tributario. Son los que dicen que generan la fuente de trabajo y está demostrado que no es así. Buena parte de ellos, no todos, porque no hay que meter a todos en el mismo saco. Buena parte de ellos, estamos hablando de 40 grupos de poder económico que tienen deudas en firmes en el SRI que sobrepasan, bordean los 4,000 millones de dólares. Son, Fabricio, los que hacen fortuna, riqueza en el Ecuador y no son capaces de invertir en nuestra patria. Y son los que sacan los dólares a paraísos fiscales
Y entonces, ¿cómo es que ellos hablan de que hay que reactivar la economía, reactivar la producción, si no son capaces de creer y de aportar al progreso, al desarrollo de los pueblos del Ecuador? ¿Hay posibilidad, digamos, de llegar a la presidencia, de sentarse a la mesa para también conversar? Digamos, todos son parte del Ecuador y de un mismo, digamos, sentir productivo. Para reforma laboral, es lo que le preguntaba también antes, ¿qué han pensado? ¿Han pensado en una reforma laboral ustedes? ¿Qué es lo que proponen? Y con estos cambios que no se tiene solo ahora en Ecuador, sino a nivel global, en donde, por ejemplo, un joven ya no busca estar 10, 20 años en una misma empresa, trabajar 8 horas, 5 días a la semana. Es decir, se ha reinventado también la manera de trabajar. ¿Qué decir sobre aquello también y sobre adaptarse también a estas nuevas generaciones? A ver, nosotros vamos a enviar a la Asamblea Nacional el código construido, elaborado por la clase obrera, por los trabajadores, que también vimos y fuimos testigos todos de que esta propuesta fue o permitió que se desarrolle un importante debate con los sectores empresariales también. Y fue también un debate que se desarrolló en la Asamblea Nacional, de tal manera que hay una propuesta de un nuevo código de trabajo presentado por sus actores principales, que son los trabajadores de la clase obrera, que recogen derechos y aspiraciones de la clase obrera para garantizar estabilidad laboral, el derecho a la organización gremial, sindical, el salario de la dignidad, nuevas modalidades de trabajo. Pero usted debe recordar, Andrea, que la consulta de abril, los jóvenes sobre todo, y alrededor de 7 millones de ecuatorianos, le dijimos no al trabajo por hora como instrumento de esclavitud y de explotación que se vivió hasta el año 2008 en nuestro país, donde los jóvenes también trabajaban y sobre todo laboraban en bananeras y no tenían estabilidad laboral. Se les prohibió el derecho a la organización gremial sindical, no se les pagó los derechos sociales, a la seguridad social, no tenían fondos de reserva. Eso es lo que dicen en el lenguaje de aquellos que defienden estos instrumentos de esclavitud que se pretendieron restablecer, pero que el pueblo ecuatoriano y los jóvenes, sobre todo en las urnas, dijeron no, pero usted queremos trabajo y salario digno. ¿Usted no cree que es el momento de abrir un debate nacional para actualizar la legislación laboral? Sin que sean, obviamente, los derechos laborales irrenunciables, son irrenunciables, sin que esto implique regresión de derechos, pero sí actualizar las nuevas dinámicas planetarias, ni siquiera del Ecuador. Hay nuevas modalidades de trabajo que no constan en el Código de Trabajo. No, ¿usted no cree que es el momento de actualizar ese debate? Plenamente de acuerdo. ¿Está de acuerdo usted? Sí, usted llega a la presidencia, usted va a liderar ese proceso. Vamos a liderar de manera inmediata, como siempre lo hemos hecho. Como siempre lo hemos hecho. En nuestro gobierno, Fabricio Vela, las propuestas, las políticas públicas, las medidas que vamos a adoptar para resolver los problemas y necesidades de la gente va a ser con participación social y popular en la elaboración, en la ejecución y en la evaluación de las políticas públicas y de estas medidas que vamos a adoptar. Vamos a tomar medidas, vamos a tomar la participación, vamos a considerar, no solo a considerar, sino que serán convertidas en las acciones que vamos a implementar desde nuestro gobierno. Y por supuesto, también rendición de cuentas para ir obligando a las autoridades de mi gobierno que cada 3 meses tienen que darle la cara al pueblo ecuatoriano para combatir también la corrupción. Jorge, se habla un poco entonces de de subir el salario mínimo vital, el salario básico unificado. Sin embargo, por otro lado, se está diciendo que va a haber una moratoria de 4 años. Esa es una de sus propuestas, Así ¿verdad? es. Una moratoria de 4 años para no pagar por 4 años la deuda externa. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo entonces generar inversión extranjera dentro del Ecuador? ¿Y cómo a la par generar empleo dentro del Ecuador si en instancias internacionales tal vez no crean, después de esta moratoria de 4 años, digamos, en la capacidad económica general del Ecuador? Andrea,
nos han hablado siempre de esto, inclusive que siempre ponen que está en riesgo la dolarización y que por lo tanto hay que invertir en el país para sostener la economía. ¿Y quiénes son los que sostienen la dolarización y la economía del país? Ahora que se cumplió 25 años de la dolarización, en ese periodo, nuestros migrantes, los que sufren en el exterior por conseguir recursos y enviar a nuestro país, se registra el ingreso de dólares de algo más de 71 millones de dólares. Son los que han sostenido la economía, siguen sosteniendo la economía en el país, siguen sosteniendo la dolarización, versus los empresarios que han sacado algo más de 31 millones de dólares. Miren ustedes, no quieren a la patria. Por un lado dicen que hay que hacer inversiones y por otro lado sacan los dólares para debilitar la economía en nuestro gobierno. Si ellos continúan con ese tipo de medidas, ese tipo de política, de afectar la economía, de afectar la dolarización, vamos a elevar el impuesto de salida de divisa. Y con esos recursos que ganan ellos de manera exorbitante, como la banca, por ejemplo, que ha ganado más de 700 millones de dólares, ganancias netas, líquidas, ¿verdad? Vamos a plantearla, disponerle, que entreguen crédito a baja tasa de interés, a largo tiempo, para reactivar la economía, para fortalecer los pequeños y medianos emprendimientos, para generar nuevos emprendimientos en el país, de tal manera que no es posible sostener ese argumento por parte de quienes han afectado permanentemente la economía, sacando los dólares del Ecuador a paraísos fiscales. Pero la visión internacional con esta moratoria de 4 años de la deuda externa, ¿cómo cree que podría afectar también al Ecuador? Claro, podrían convertirnos en una suerte de parias de la comunidad internacional. No, Fabricio. No. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional han establecido que aquellos países que tienen sus economías en crisis, y la nuestra, ¿cómo está? En crisis, ¿verdad? Y además que tenemos un país donde la gente se nos muere en los hospitales porque no hay medicina. Pero eso quiere decir que por 4 años del Ecuador continuaría así para la moratoria. No es que estamos diciendo nunca le vamos a pagar, a ellos les interesa pagar, vamos a replantear plazos, intereses, pero en van a reestructurar los plazos. Por supuesto, pero en estos momentos necesitamos reactivar. Entonces usted sí se va a sentar a hablar con el Fondo Monetario. Vamos a conversar con ellos y les vamos a decir que tenemos una economía en crisis y que mi gobierno prioriza la vida antes que la deuda y vamos a invertir en salud, en educación, en reactivar la producción, en generar fuentes de trabajo. Y a ellos también les interesa, en la medida que tengamos un Ecuador generando recursos, con una economía reactivada, nos sentaremos nuevamente a establecer nuevos plazos y nuevos intereses. Pero primero, la vida. Eso significa alrededor de 30.000 a 35.000 millones de dólares que servirían para dar salida a la crisis, a la solución y dar soluciones a las necesidades de la gente. Lo último, profesor Jorge Escala, ayer se cumplió, y lo analizamos acá en el espacio, 1 año de la declaratoria del conflicto armado interno. Si usted se llegase a convertir en presidente de la República el 24 de mayo y se posesiona el 24 de mayo próximo, ¿usted derogará ese decreto? ¿Mantendrá la declaratoria de conflicto armado? De seguro que lo vamos a derogar, pero lo más importante, Fabricio, es que apenas me posesione, firmaré el decreto para dar de baja a los narcogenerales como primer paso para garantizarle la seguridad y devolverle la paz social a la familia ecuatoriana. ¿Quitaría entonces la declaratoria de conflicto armado interno? Por supuesto, porque no ha servido para nada, solo para meternos la mano al bolsillo e incrementar el IVA al 15%, y vamos a hacer que se cumpla de manera permanente la reforma al artículo 158 de la Constitución que está vigente, que dicen que deben realizar de manera permanente acciones conjuntas entre Fuerzas Armadas y policías para también garantizar la seguridad y la vida de los ecuatorianos sin necesidad de estado de excepción. ¿Usted va a bajar el IVA del 15 al 13%? Por supuesto, vamos a bajar del 15 al 10%. A ver, pero usted tendría como presidente la potestad de bajarlo al 13%. Al 13%. Y usted va a mandar a la Asamblea un proyecto de carácter urgente para bajar al 10%. Para bajar al 10%. Esa es la meta, Fabricio. Y lo podemos hacer en 30 días. Y de manera inmediata
lo vamos a bajar al 13% y de manera simultánea enviaré el proyecto de carácter urgente económico para reducirlo al 10% y en 30 días tendremos esa medida que significa de alivio económico para la población. En 30 segundos, Jorge, ¿está de acuerdo o no con la posibilidad de una constituyente? Usted fue parte de la constituyente de Montecristi. ¿Usted cree que amerita una nueva o no? En 30 segundos. En 30 segundos. Primero vamos a resolver los problemas y necesidades de la gente, atender la salud, la educación, generar empleo. No está en su radar una constituyente. Y también no descartamos convocar a una asamblea constituyente. Pero no es prioridad en el plan de gobierno de Jorge Escala. Yo creo que no es prioritario. No podemos demorarnos 2 años mientras la gente nos pide, y los jóvenes nos piden educación, nos piden empleo, nos piden los agricultores reactivar el agro, nos piden que necesitamos resolver el tema de los medicamentos en los hospitales, de tal manera que no es posible también en este momento hacer una reproducción de esa asamblea de vagos y también esa asamblea con funcionarios, asambleístas con antecedentes que no parecen trayectorias personales, sino que parecen registros prontuarios. Y miren lo que se están candidatizando ahora hasta para asambleístas también, con registros prontuarios, más que con trayectoria personal. Jorge Escala, gracias por el tiempo, suerte en la campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a Jorge Escala, candidato presidencial por Unidad Popular, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.